Ya, Miguel, go for it. Bien, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por conectarse a esta penúltima fecha penúltima, ¿cierto, Claudio? Sí, Sí, la última es el lunes, el lunes. de seminario interno para conocernos desde la perspectiva de nuestros intereses o proyectos de investigación o proyectos que vamos teniendo, y así vemos cómo podemos ir trabajando un poco más en conjunto, ¿ya? Hoy día tenemos dos presentaciones, Guillermo y Carlos. La primera presentación, entiendo, en este mismo orden, ¿cierto? Sí, Guillermo Catuoño. Guillermo, corrígeme cómo se pronuncia tu apellido. Perfecto, perfecto. ¿Catuoño? Sí. Bien. Guillermo Catuoño, de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, con el tema electrificación rural con tecnología abierta. Perfecto. ¿Arranco? Adelante, Guillermo. Bueno, les voy a compartir pantalla. ¿Están viendo bien ahí la presentación? Yo veo y escucho bien. sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, la idea era contarles, como ya se ha hecho en otras oportunidades, los temas en donde nosotros estamos trabajando en electrificación rural, pero a su vez también mostrarle un poco todas las cosas que hacemos en el laboratorio, porque bueno, creo que un poco el objetivo de estas charlas internas es ese, por ahí encontrar puntos de conexión entre los distintos laboratorios para potenciarnos y poder trabajar en conjunto. Bueno, primero la organicé así rápidamente en tres partes para introducirnos, quiénes somos, dónde estamos, qué es lo que veníamos haciendo hasta hace unos años y, bueno, y lo que estamos haciendo ahora con más intensidad, digamos. ¿Quiénes somos y dónde estamos? Bueno, somos de la provincia de San Luis, en el centro de la Argentina. Dentro de la provincia de San Luis, bueno, la capital es San Luis, nosotros estamos en Villa Mercedes, a 100 kilómetros. La Universidad Nacional de San Luis son 8 facultades, de las cuales 5 están en la capital, una en Merlo, que es la Facultad de Turismo, que es una localidad muy bonita, y nosotros en Villa Mercedes tenemos 2 facultades, de las cuales una es la de Ciencias Económicas y Sociales, y la otra es la nuestra, que es la de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. Nuestro laboratorio informalmente comenzó por el 97 más o menos, cuando algunos docentes de afuera empezaron a venir a la facultad para generar proyectos de investigación. Luego después se creó formalmente en el 2013, cuando nosotros volvimos con nuestros doctorados y, bueno, y decidimos empujar y crear un laboratorio nuevo, donde ahí yo creé una línea de investigación que se llamaba accionamientos eléctricos. Hace unos años, más que todo por los temas en los que estábamos trabajando, cambiamos ese nombre y creamos una línea que se pasó a llamar de electrificación aislada sostenible. Y bueno, este último tiempo, que ya es una realidad ahora, conseguimos un nuevo espacio de trabajo y con esa línea de investigación creamos un laboratorio nuevo que lo denominamos Laboratorio de Tecnologías Apropiadas, que bueno, creemos que es lo más acorde a las cosas que hacemos y hacia dónde queremos ir también. Así que bueno, esto es muy reciente también. ¿Cómo estamos formados? Por algunos docentes e investigadores, en principio por ahora somos 4, de los cuales algunos como Gastón y yo tenemos doble dependencia, universidad con ICET. Y tenemos muchos alumnos de grado haciendo sus tesis, sus prácticas profesionales supervisadas. Así que bueno, esto no somos muchos, pero dedicamos mucho, digamos, con mucha vocación a esto que nos gusta y bueno, lo hacemos con pasión, digamos. Acá a la derecha pueden ver un poco donde hemos estado ejecutando proyectos de estos microredes. Los verdes son proyectos ya ejecutados y los amarillos algunos por hacer.
Obviamente San Luis, en nuestra provincia, es donde empezamos y donde hacemos más cosas, pero también hemos trabajado más que todo en la Patagonia con energía eólica y en el norte con energía solar. De redes, de microredes, en las que participamos en la red Mayhapper desde su comienzo, allá en el 2017, que bueno, ya hemos comentado un poquito en estas charlas de qué significa esa red. También somos parte de Wind Empowerment, que es una organización más bien orientada a la eólica, pero bueno, hay muchos grupos, hay muchas ONG que fabrican el aerogenerador Pivot, hay muchos grupos de investigación haciendo electrónica ahí, como nosotros. Entonces, bueno, es una organización que venimos participando. Este año hay congreso, cada 2 años se hace un congreso, así que bueno, va a ser virtual, así que bueno, están invitados. Y bueno, también puse la red nuestra, no tenemos logo, pero bueno, puse esa como para también otra red de microredes en la que estamos participando. Bueno, ¿de dónde venimos? Principalmente los temas nacieron a partir de los temas de doctorado en los que yo trabajé, que era control de máquinas eléctricas, en principio generadores eólicos, y bueno, siempre orientándolo a maximización de potencia y tolerancia a fallas. Hemos trabajado en muchas tesis de grado en maximización de potencia, en tanto eólico como solar, con sistemas, métodos clásicos, métodos de inteligencia artificial, en sistemas, digamos, en la gestión de energía de sistemas eólicos solares. Tenemos una línea que ya se la voy a mostrar, que comenzó bien como un hobby, y bueno, ahora ya es una línea, casi una línea de investigación, que es bastante importante, que son de drones. Hemos incursionado un poquito en lo que es diseño de máquinas, también en colaboraciones mucho con gente de grupos de Chile, como Juan Tapia, ahí de Concepción, con Roberto Moncada de la Universidad de la Frontera. Muchos de los temas en los que yo trabajé, ahora está trabajando Gastón en su tesis de doctorado, que es controles tolerantes a falla con máquinas síncronas de reluctancia, con técnicas MPC, en donde ahí también estamos colaborando con Roberto en algún momento, también con Marcos Rivera, ahí de la Universidad de Talca. Y esto es algo que estamos empezando también, estamos tratando de hacer algo de vehículos eléctricos, una moto eléctrica, pero bueno, siempre todos, ya sea lo de microredes rurales o lo de los drones o la moto, siempre orientado a la gestión de la energía, ¿no? de la optimización. No dejan de ser todas microredes aisladas, así que bueno, en eso tratamos de investigar. Haciendo un poco de repaso de esto que les comentaba, bueno, esto fue mi tesis de doctorado. Siempre hemos trabajado, o trabajé con topologías de 4 hilos o 4 piernas, ya sea para la tolerancia a fallas, como para maximizar la potencia. Bueno, este es el prototipo, esta es una máquina de INVAP de 5 kilowatts que comercializa, y bueno, la tesis fue una transferencia tecnológica a esta empresa. También incursionamos cuando volví acá con máquinas polifásicas de 6 fases, simétricas y asimétricas. Tenemos 2 máquinas de ese tipo con distintos tipos de rotores, distintos tipos de imanes. Esto más bien se los comento por si les interesa, esto está disponible para usarlo, trabajarlo. En este momento nosotros estamos trabajando en esto, pero está todo el hardware disponible. Y bueno, y también obviamente en el control tolerante a fallas de este tipo de máquinas. Bueno, acá no me quiero detener mucho en la parte técnica, pero bueno, son los distintos bobinados donde puede ocurrir falla y cómo sigue trabajando con torque constante a un rendimiento un poco menor, ¿no? Ese es un poco los objetivos de estos sistemas tolerantes a fallas. Esto es lo que hago actualmente uno de los becarios de CONICET, que Gastón, está trabajando en su tesis de doctorado, que es también control tolerante a fallas en máquinas síncronas de reluctancia con técnicas MPC, ¿no? Donde él ahí, por ahí estaba, el aporte de él, por ahí son algoritmos MPC sin la necesidad de utilizar peso en la función de costo. Bueno, y ahí estamos proponiendo distintos algoritmos y técnicas nuevas o novedosas.
Bueno, y la otra parte que les comentaba, está como esta línea, que es un proyecto, Ojo de Halcón se llama, que la lleva adelante mi hermano, que también es parte del laboratorio, que es Carlos. Tenemos, obviamente, antes de esto él era modelista, entonces bueno, es mucho más fácil, y bueno, empezó a aplicarle a los aviones electrónica, y bueno, y también toda la electrónica abierta, open source. Entonces bueno, tenemos bueno, ahí faltan algunos aviones, pero por ejemplo este fue el primero, este de acá, donde se probó un freno regenerativo con la hélice. En vez de usar flap en las alas, se usó un freno regenerativo. Después se pasó a este solar. Después se crearon estos 100% solares puros, se hizo este. Después se creó este más chiquito para el túnel del viento de acá de la facultad. Y este es como el más conocido, porque bueno, ha ganado varios premios, y la idea, bueno, tiene distintas aplicaciones, ¿no? Por ahí la más obvia es para, creo que está acá en la filmina que sigue, es para la supervisión, ¿no? Y supervisión y comunicaciones, ¿no? Ya sea para incendios, catástrofes, poder transmitir imagen HD en todo momento a la gente que lo necesita. Y también un proyecto un poco ambicioso que teníamos para el futuro es por ahí que el avión pueda ir transmitiendo Wi-Fi a los parajes rurales, ya sea para relevar los datos de las microredes que estamos usando. Esto, bueno, acá tiene distintos tipos de comunicación, de respaldo. Bueno, es un trabajo bastante grande, pero en definitiva, por ahí lo que más nos interesa trabajar en esto es en la microred, ¿no? Donde no deja de ser una microred aislada, donde tenemos motor generador, tenemos paneles en las alas, tenemos un generador de combustión de emergencia. Y bueno, todo esto lo proceso en el Raspberry con una red neuronal. Y los últimos trabajos que presentamos en un congreso es en este otro planeador, donde pusimos distintos sensores de presión, de humedad, de altimetría y bueno, de GPS. Y lo que hace, también con unas redes neuronales, lo que hace es un buscador de térmicas, que cuando la encuentra se pone a girar. Y bueno, eso es otra fuente de almacenamiento, ya que lo que hace es ganar altura, y yo lo que tengo es la energía potencial del avión, que me hace que se vaya a poder desplazar más tiempo. Bueno, entonces, digamos, también hay muchos aviones disponibles, y la cantidad de cosas que se puede hacer ahí son muchísimas y de distintos tipos, ¿no? Él ahora está haciendo la tesis de doctorado con esto, y bueno, estamos acotando a que sea algo más chico, pero bueno, hay muchísimas cosas para hacer desde el punto de vista del procesamiento de imágenes, de la microred, de todo, digamos. Son buenas plataformas para probar cosas. Y después, en lo que son microredes rurales, acá, bueno, este es una imagen de una postulación que hicimos a Innovar, que es un concurso que hay acá en Argentina, pero principalmente la puse porque, bueno, este es como el ideal, o lo que hacemos, la microred ideal que nosotros siempre instalamos, que consiste en fotovoltaica eólica, los sistemas de generación, que dependiendo de dónde lo hagamos, si van los dos o va uno o no. Esto, bueno, cargo un banco de baterías, donde, bueno, tenemos consumos monofásicos, consumos trifásicos, algunos consumos en continuo, y bueno, nosotros nos enfocamos en tratar de desarrollar tecnología abierta en este sentido, que sea de bajo costo, que sea replicable fácilmente, fácil de mantener. Por ejemplo, el aerogenerador, en este caso no es que lo hacemos nosotros, lo trabajamos con una fundación que es 500 RPM, que sigue el modelo del aerogenerador Pigot, que bueno, es ampliamente difundido por la red Wind Empowerment. Sí, nosotros trabajamos, por ejemplo, con el regulador eólico, que también lo diseñó un laboratorio de Francia, y nosotros lo hemos adaptado y lo reproducimos, y ya lo hemos instalado en muchos lados, y es mucho más económico que los reguladores comerciales. Sí, estamos trabajando acá en un dispositivo que ese sí lo diseñamos nosotros, que bueno, cumplía ciertas funciones la principal por la que empezamos, la del freno automático, como una segunda protección. Lo que hace es cortocircuita el bobinado del aerogenerador para frenarlo.
A su vez también cumple la función, puede funcionar como regulador, reemplazando esta placa. Este es un proyecto que se los voy a comentar más adelante. También controla el sistema de bombeo de agua. Y también a su vez, como mide un montón de cosas, lo hemos usado, lo estamos usando como data logger para la supervisión de datos. También en otros proyectos hemos trabajado en el diseño de un inversor trifásico en conjunto con un laboratorio de Francia para el bombeo de agua, porque bueno, acá usamos unas bombas de diafragma que bueno, acá en Argentina son bastante comunes, son de bajo costo, fáciles de mantener, los repuestos salen muy baratos, en donde le adaptamos un motor de bicicleta eléctrico trifásico y bueno, con esa la usamos. También hay otras opciones de bombas, centrífugas, pero bueno, ahí trabajamos bastante en lo que es el bombeo de agua para riego. Otra de las cosas que hacemos, no la hacemos nosotros, pues son las cisternas de agua, que también el INTA y hay distintas organizaciones que las construye para estos lugares rurales. Entonces, bueno, un poco, bueno, acá me quedó el logo viejo. Lo que hacemos es tratar de, con el tiempo, que no es mucho, pero hemos desarrollado como un modelo, porque si no todos estos proyectos rurales, si fuéramos, instaláramos cosas comerciales, pasaríamos a ser casi una empresa de instalación de energía renovable. Entonces, bueno, tratamos de desarrollar por ahí dispositivos abiertos de bajo costo, enfocándonos en las comunidades rurales por ahí de más bajos recursos. A su vez, esa tecnología que la hacemos lo compartimos en distintas redes, hacemos capacitaciones con escuelas técnicas, en distintos cursos donde los chicos aprenden a construir esa tecnología y a su vez una vez que la construyen, la pasan a instalar en las comunidades rurales, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene un objetivo para los chicos de las escuelas en el sentido de la experiencia social, de instalar esas cosas en parajes rurales, también obviamente los motivos de estudiar ingeniería, que es una de las cosas que también buscamos. Y bueno, el cierre del modelo lo terminamos haciendo con la supervisión, monitoreo, con la devolución de los usuarios, como bueno, para seguir mejorando todos estos desarrollos, ¿no? Eso por ahí es el modelo que sin darnos cuenta fuimos construyendo y bueno, y ahora lo tratamos de aplicar siempre. Acá comentarles algunos proyectos que hemos hecho. Este fue el primer proyecto que hicimos así en una comunidad, que es una escuelita acá al norte de nuestra provincia, que es bastante difícil llegar. Está en el medio de las sierras y bueno, no tenía electricidad, tenía un grupo electrógeno que andaba 2 o 3 horas por día. Entonces, bueno, instalamos un sistema eólico solar, donde, bueno, algunas de las cosas las diseñamos nosotros, como el regulador, el sistema de supervisión. Acá, bueno, este es el regulador, este es el alumno que ha estado trabajando bastante con este regulador. Hicimos el manual en español del regulador, que por ahí eso no estaba, con algunos agregados. Acá, bueno, del sistema de supervisión, vemos cómo funciona bien el regulador, que este es un día de mucho viento, que está regulando en 28.8, que es la tensión de regulación del regulador. El sistema de supervisión lo diseñó un profe de acá de la facultad. En principio, lo que hicimos, si bien el software es abierto, el adquisidor, el data logger es un PLC, lo cual obviamente es bastante costoso y está desaprovechado para la aplicación, solamente adquiere datos. Entonces, bueno, ahí el proyecto que tenemos ahora es reemplazarlo por esa placa, el OpenWI, que estamos desarrollando para que, bueno, ese sea el adquisidor y a su vez una Raspberry haga la administración de datos, la gestión de la base de datos para poder subirlo a la red. Que bueno, eso es una de las cosas que nos interesan por ahí de la red, que hemos visto que muchos grupos trabajan con eso, con ese tipo de tecnología. Acá, bueno, hay algunos resultados de cómo funcionaba el sistema para varios días, la parte fotovoltaica, los rosas son el eólico. Otro proyecto en la Patagonia, en una comunidad mapuche, en Costa de Lepa,
en donde, bueno, acá fue un sistema puramente eólico por las características de la Patagonia, donde ahí empezamos a desarrollar este sistema, el OpenWi, debido a que muchas veces fallaban los reguladores eólicos comerciales y bueno, el sistema seguía cargando las baterías, digamos, acortando su vida útil. Entonces desarrollamos este segundo sistema de protección que permite frenarlo de forma automática, cortocircuitando el bobinado del aerogenerador. Otro proyecto con el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que son institutos que están a lo largo de todo el país. En este caso trabajamos con el de Esquel, en donde acá tienen un centro demostrativo de agricultura y ganadería, y nosotros, bueno, ahí instalamos un sistema de bombeo demostrativo para que sea de bajo costo y bien robusto, ¿no? Que es la placa que les comenté que estamos diseñando. En este caso la idea original era sin baterías, pero bueno, no funcionaba muy bien, obviamente por los vientos, por las ráfagas, así que por ahí se resetea el inversor, así que al menos un pequeño banco de baterías tiene que tener como para tener una tensión en el bus estable. Pero bueno, continuamos trabajando en ese inversor, ahora lo estamos solucionando algunos problemas de la comunicación, de la medición de los sensores, así que en breve esperamos tenerlo funcionando en el laboratorio para luego después probarlo en el campo. Este lo hemos estado diseñando con este laboratorio de Francia, del LAS. Esto, bueno, es un proyecto también en la provincia. Acá también ya es uno de instalación en un centro de salud y a su vez también de educación, porque el aerogenerador lo construyeron 2 escuelas técnicas de la ciudad y los mismos chicos después fueron y lo instalaron en el paraje. Y bueno, ahí también usamos tecnología de la que nosotros desarrollamos. Bueno, estas algunas fotos ya después del centro ya funcionando y todos los chicos que participaron del proyecto. El año pasado comenzamos también, hablando de esto de la educación y los proyectos STEM, un proyecto financiado por el IEEE también, grande, que bueno, participaban 6 escuelas técnicas, hay una que no es técnica, pero la mayoría son técnicas de toda la provincia, en donde dábamos 3 cursos, uno de fotovoltaica básico, uno de construcción de los reguladores y otro de construcción del OpenWi, en donde, bueno, dimos la mitad de los cursos y ahora vamos a tener que empezar a dar la otra mitad. Este es el curso 1 del tablero fotovoltaico que diseñamos nosotros y los chicos prueban cómo funciona. Y esta es la construcción de los reguladores, que los chicos lo construyen, lo prueban y después nosotros los terminamos instalando en distintos lugares a los mismos reguladores. Otro de los lugares donde el año pasado hicimos nuestro primer proyecto fue en el norte, en el Impenetrable, donde ahí viven miles de personas, de parajes, comunidades también, en ese caso son Cuom o Wichis, comunidades Wichis, en donde ahí, bueno, por las características del lugar, los proyectos son puramente fotovoltaicos. Bueno, ahí estuvimos trabajando con otra ONG que es Monte Adentro, y bueno, ahí hicimos un proyecto completo donde construimos la cisterna de agua, el centro comunitario, que bueno, recolecta el agua de las lluvias y la guarda. A su vez esa cisterna sirve por si la municipalidad le lleva camiones de agua, digamos, es un tanque que tiene para toda la comunidad. Instalamos con los fondos instalamos una torre Wi-Fi y después obviamente el sistema eléctrico con fotovoltaico. Y este proyecto, que es el que le comentaba al inicio del diagrama en bloque ese que puse, que ese por ahí incluso creo que es más relacionado con esta red que tenemos nosotros, es uno que ganamos el año pasado, que se llama Sistema de Gestión Eficiente del Agua con Energías Renovables para impulsar la agricultura familiar en comunidades mapuche de la Patagonia. Consiste en instalar 8 sistemas eólicos solares en distintas comunidades mapuches para crear huertas comunitarias. En este caso, las huertas son de frutillas, alrededor de
dependiendo de la comunidad, entre 5.000 y 10.000 plantas por huerta, con esta tecnología, con riego por goteo, y con esta tecnología que, bueno, se las enseña el INTA de Esquel. Participamos con la Fundación 500, que son los que construyen los aerogeneradores, y nosotros estamos en el desarrollo de la parte electrónica. Bueno, este es el prototipo que tenemos en el laboratorio nosotros para probar las cosas. Pero bueno, ya se han hecho 2 instalaciones y bueno, nos quedan aún 6 instalaciones más lo que va de este año. Bueno, algunos otros proyectos que tenemos acá en la provincia, este es más bien institucional, es la universidad en San Luis Capital, en las sierras, tiene un camping en un dique, y bueno, la idea es hacerlo más sostenible. Entonces bueno, durante este año tenemos que hacer cambio de las calderas por calefones solares, instalar un parque fotovoltaico que inyecta la red, quinchos solares demostrativos, gestión de residuos, algo de eficiencia energética. Así que bueno, ese no es un proyecto solamente nuestro, sino que participan otros grupos de la universidad, pero lo coordinamos nosotros desde nuestro laboratorio. Y bueno, este es un proyecto que ejecutamos, es similar a los anteriores, pero lo puse porque fue la semana pasada, donde participaron las mismas 6 escuelas del año pasado. Lo que tiene de estas cosas es que, bueno, todos los años las promociones van cambiando, entonces los chicos son nuevos, en donde participaron entre 80 y casi 100 chicos, porque bueno, todos los días venían chicos distintos, en donde construyeron este aerogenerador y lo instalaron. Esta vez no lo instalaron en un paraje rural, sino que decidimos ponerlo en el campus de agronomía de nuestra facultad, que está acá a 600 metros, al lado de un invernadero, de forma, bueno, de que sea útil para alimentar el invernadero, y a su vez también ir metiéndonos, también empezar a hacer contactos con la gente de agronomía, porque bueno, las cosas que hacemos les sirve a ellos, y estamos trabajando en esto, ¿no? En las energías renovables, las microredes para desarrollos rurales. Entonces, bueno, ellos ahí también tienen otros invernaderos de riego por goteo, bombeo de agua, así que la idea es que sea como un lugar para hacer pruebas. Así que bueno, lo instalamos en el campus, y a su vez también en ese proyecto contemplaba visitas a parajes rurales, así que también estuvimos viajando con los chicos, así que bueno, fue un proyecto que salió muy bien y fue muy lindo. Y bueno, creo que hasta ahí era. Hay otros proyectos más, estamos trabajando también acá en la facultad, está Ingeniería en Alimentos, así que tenemos 2 proyectos con la gente de alimentos que desarrolla productos nutritivos, y por ejemplo desarrolla unas sopas deshidratadas con muchos nutritivos para también comunidades vulnerables, donde bueno, ahí nosotros le damos el aporte sostenible, le instalamos paneles, termotanques solares, pero bueno, la principal objetivo de esos proyectos son los alimentos estos para estas comunidades rurales. De hecho, tenemos que instalar ahora un calefón solar en un comedor, acá en uno de los barrios más pobres de Villa Mercedes. Y también tenemos otro proyecto en un paraje rural donde hay una cooperativa de harina de algarroba y de goma brea, donde bueno, vamos a hacer un análisis de eficiencia energética y de posibles instalaciones de paneles y calefones solares. Así que bueno, ese es un breve pantallazo de las cosas que hacemos, y bueno, cualquier consulta estoy a su disposición. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Muy ilustrativa, muy entretenida tu presentación. ¿Preguntas para Guillermo? Yo tengo 2, bien cortas, Guillermo. Lo primero, referente al tema de los drones o aviones eléctricos. ¿Ustedes, digamos, los construyen desde cero o compran algo comercial y después lo adaptan? Esa es la primera, y aprovecho de hacer la segunda respecto a cuando instalan microredes en comunidades.
ustedes me imagino que involucran a la comunidad y luego que ustedes se van, la misma comunidad gestiona la microred. Si nos pudieras como contar un poco más sobre eso. Sí, perfecto. Bueno, con respecto a la primera, hay algunos, por ejemplo, si te fijas, todo lo que este de acá y estos dos de adelante son construidos, en este caso por el profe, que es mi hermano, en madera balsa. Incluso bueno, este ya está hecho con los perfiles, no me acuerdo cómo se llama, no es mi tema, pero todo hecho con impresora 3D. Y después estos, por ejemplo, los dos del medio son fuselajes de fibra, pero son nacionales, digamos, son de bajo costo también. Algunos hay que son de Trevopol, como este también, que es un ala volante, son de Trevopol, pero son nacionales. Entonces, bueno, abaratan mucho los costos con respecto a los que se comercializan los importados, ¿no? Y en la segunda pregunta, sí. Generalmente, obviamente, lo primero que hacemos nosotros es involucrar a la comunidad. Muchas de estas casas son lugares públicos, ¿no? Como escuelas, centros comunitarios, pero bueno, por ejemplo, el primer trabajo que hay que hacer para instalar un generador son las bases, que son 5 pozos que hay que hacer los cimientos, y eso lo hace la comunidad. Después, durante la instalación también participa, y generalmente sí, siempre se capacita a alguien en la comunidad, y a su vez también la participación de las escuelas técnicas es bastante, generalmente siempre se eligen escuelas técnicas que estén cerca, cosa que ante alguna falla simple ellos puedan acudir a hacerlo. De hecho, por ejemplo, en esta escuela rural, al mes que se instaló, se desprendió la veleta, y bueno, la escuela que está cerquita, ahí a 30 kilómetros, fue y al otro día la reparó. Y todos los días, todos los años ellos tienen una tarea de ir y hacer el mantenimiento, bajarlo, engrasarlo. Y después, bueno, cuando hay una falla un poquito más electrónica, así, por ahí, bueno, estamos nosotros de soporte, digamos, en ese sentido. Ok, gracias. ¿Una otra pregunta? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Dale. Sí. Bueno, primero, me encantó la presentación, muchas gracias. Una de las cosas que me llamó la atención es la filosofía, digamos, de fabricar equipamientos que sean abiertos para evitar, como tú dijiste, transformarte en una empresa que hace instalaciones comunes y corrientes. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes diseñan un sistema como un inversor, ¿qué tipo de pruebas hacen para asegurarse que ese inversor que ustedes han diseñado cumple con requisitos de seguridad, por ejemplo, para dejarlo instalado en una comunidad donde la gente realmente no va a tener la expertise técnica como para poder lidiar con una falla grave? ¿Qué procedimientos siguen ustedes para asegurarse de que esos equipos son seguros para esas instalaciones? Sí, sí, se entiende. Bueno, por ejemplo, en el caso del inversor, todavía no hay ninguno instalado en campo. Eso, obviamente, y aparte del inversor, es como que, bueno, hay muchas cosas que pueden llegar a fallar, o sea que ahí la idea es tenerlo probando bastante tiempo en el laboratorio. En el caso de los reguladores, es algo que, bueno, se ha ido poquito, como era el dibujito del modelo, se ha ido mejorando con los años. En este caso, el regulador es algo que nosotros adoptamos. Yo lo había desarrollado un laboratorio de Francia, y nosotros lo único que hicimos lo adaptamos para algunos componentes que por ahí no se encuentran acá en Argentina, o hay que importarlos. Entonces cambiamos algunos footprint nomás. Pero bueno, ya está como ampliamente probado, e incluso está hasta un poquito sobredimensionado para la potencia del aerogenerador. Entonces, en este caso, las pruebas térmicas y todas esas cosas ya se han hecho hace bastante, entonces como que es algo que ya está suficientemente probado. En las otras cosas que estamos diseñando, tratamos de tenerlo andando mucho tiempo, hasta por ahí llevarlo a un lugar rural, obviamente, por
para sacarle fallas y obviamente por un tema de seguridad. Un poco la idea de esa instalación que hicimos la semana pasada acá en el campo de agronomía es eso, ¿no? Poder empezar a instalar ahí todas las cosas que estamos desarrollando para que, bueno, ir sacándole fallas, porque por ahí pasa que en la escuela rural hay algún problema que en realidad debe ser muy simple, que si no lo podemos solucionar por WhatsApp o hablando por teléfono, hay que viajar y bueno, eso lleva mucho tiempo. Entonces, si lo tenemos acá cerca, la idea es ir optimizándolo en la facultad. Perfecto, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que han estado realizando. Bueno, gracias. Gracias, Héctor. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, yo tengo una. ¿No? A ver, no sé si hay manos levantadas por ahí. No, no veo ninguna. Bien, Guillermo. Sí, bueno, de nuevo, felicitaciones por la presentación. Me gustó mucho, son hartas cosas. La primera pregunta es, ¿a qué hora almuerzan? No, mentira. Aquí, para tener una idea operativa, porque de todas las cosas que hacen, y me imagino que cada proyecto, sobre todo cada proyecto de estos que ustedes desarrollan, como tú decías, en algún momento va a requerir que ustedes vuelvan a intervenir. O consultas de la comunidad, sobre todo en una etapa inicial, después de que ustedes se van. ¿Cómo operan en ese sentido? ¿Cómo es el staff que tienen ustedes de profesores, técnicos de apoyo y más o menos cuál es el volumen de estudiantes regular que manejan? De magíster, doctorado, pregrado. Bueno, sí, es una buena pregunta porque, bueno, en realidad, como te decía al principio, somos pocos, pero nos gusta, digamos, entonces es casi un trabajo vocacional, digamos, le dedicamos muchas más horas de las que tendríamos que dedicar. Entonces, en principio, por ahí, mi hermano es como que él es muy abocado a la parte de los drones, ¿no? Y por ahí los que estamos muy metidos en esto es Gastón y yo. Después de una instalación siempre tenés 1 o 2 meses de llamados y preguntas que son generalmente muy simples, como que saltó una térmica o cosas así, pero generalmente después de todos esos aprendizajes se empiezan a hacer autónomas estas instalaciones. Obviamente hay cosas que, si bien seguimos con estas cosas, digamos, o lo que a mí me apasiona es que esto se haga sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, ahora estamos presentando un proyecto la semana que viene para la escuelita rural, para que hagan una huerta comunitaria y producción de quesos, que bueno, de esa forma ellos empiezan a tener recursos. Y por ejemplo, en este momento está pasando en la escuelita que ya como pasaron 3 años hay que cambiar las baterías. Entonces, bueno, que ellos, si bien nosotros se las vamos a conseguir, pero bueno, que ellos puedan gestionar de esas cosas, ¿no? Lo mismo en un proyecto que no se los comenté porque no está aprobado, pero que es acá este amarillo grande que está en el Chaco. Estamos hace bastante tiempo peleando una convocatoria para electrificar 50 familias en el Chaco, en el Impenetrable. En donde ahí, bueno, hemos trabajado con gente de negocios, de finanzas, para que sea un modelo de negocio en donde el usuario pague la electricidad, se crea una empresa como una cooperativa eléctrica que recibe ese pago y a su vez de ese pago se tenga como un depósito para las roturas, digamos. Bueno, eso es un trabajo más de modelo de negocio, no tanto con lo electrónico, pero bueno, es bastante apasionante para lograr que esto no sea algo esporádico y que de acá a unos años ya no funcione, ¿no? Que se mantenga el tiempo. Así que bueno, sí son todos desafíos de estas cosas, ¿no? De las renovables, sobre todo cuando hay baterías, esas cosas que bueno, después de un tiempo hay que volver a conseguir financiamiento para que siga funcionando. No sé si me quedó algo sin responder. Claro, sí, entonces ahí está, claro, es el grupo de Sí, bueno, y docentes. alumnos tenemos
tenemos muchos. Obviamente todos los años se van sumando, algunos se van recibiendo, incluso hay algunos que se reciben y por ahí van a las instalaciones, o sea, generalmente nos manejamos cada uno en su tema, los chicos que hacen su trabajo final o algo van haciendo sus trabajos, pero cuando hay, qué sé yo, una instalación, bueno, ahí participan todos, digamos, es como que es trabajo del laboratorio en sí, de todo el personal, así que bueno, más o menos así nos manejan. Perfecto. Y de esos alumnos, por ejemplo, ¿son pregrado, doctorado, algún máster? Y tenemos, bueno, acá están solamente el plantel de la universidad. En realidad todos estos de abajo son pregrados. Alguno de estos posiblemente el año que viene se sume para beca de CONICET, o sea, para doctorado. Un poco también es como comenté más acá, digamos, estamos en un proceso de división del laboratorio y bueno, arrancamos no desde cero, pero otra vez a crear un nuevo laboratorio, a sumar masa crítica, así que la idea es ir sumando gente para los próximos años. Más gente exclusiva, ¿no? Que sea de la universidad. Perfecto. Bien, muchas gracias, Guillermo. Miguel, ¿puedo hacer una pregunta? No sé si Sí, yo creo que todavía... Bueno, nos queda como unos 2 minutos, por favor, Poquito, para sí, después ¿cierto? pase Carlos. Guillermo, voy a ser breve. Felicitaciones ahí por todos los proyectos que están desenvolviendo. Aquí en el Brasil, nosotros tuvimos alguna oportunidad de hacer ese tipo de proyectos. Mi pregunta es, por ejemplo, pasado el tiempo, esos proyectos que hacen en las comunidades, obviamente va a requerir un mantenimiento y todo esto, ¿no? ¿Y de dónde salen los fondos para este tipo de mantenimiento? ¿Es las propias convocatorias o tienen que ir atrás de otras convocatorias para poder hacer el mantenimiento después de 10 años, por ejemplo? ¿O cuáles son las medidas que ustedes toman en esos casos? Sí, eso es clave. Bueno, y es un poco lo que estaba comentando recién. Obviamente, una vez que uno instala estos proyectos, sabe que no queda ahí, sino que después, con los años, va a haber que ir cambiándole cosas. Nos ha pasado que se han quemado reguladores solares. Y bueno, nosotros hasta ahora lo venimos subsanando, sacando fondos de otras convocatorias para poder comprar las baterías, ese tipo de cosas. Pero en ese sentido es en lo que estamos trabajando para que esas comunidades también se vuelvan autónomas en el financiamiento, ¿no? Que ellos mismos con el tiempo puedan comprarse sus nuevas baterías o cambiar algo o ahí aumentar la cantidad de paneles, digamos. Pasa que, bueno, como les decía, esos son lugares públicos, pero bueno, como estamos empezando a trabajar ahora con comunidades rurales, ya sea en la Patagonia o en el Chaco, ahí sí el desafío es que esas comunidades se vuelvan sustentables por sí solas, ¿no? Que no dependan de externos para comprar las baterías y esas cosas. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos por las preguntas. Para Guillermo, ahora tenemos la segunda presentación a cargo de Carlos Muñoz, de la UFRO, Chile. Experiencias con incorporación de IoT de bajo costo en el agro. Adelante, Carlos. ¿Estás muteado, Carlos? Se ve la pantalla completa, sí. ¿verdad? Sí, se ve Sí. bien y se escucha bien ahora. Adelante. Gracias. Perfecto.
Hola, muy buenos, yo creo que son buenos días en todos lados, ¿no es cierto? Les voy a presentar algo que hemos hecho con diferentes grupos de trabajo. La verdad es que en mi universidad nosotros nos juntamos dentro de grupos y postulamos a proyectos, y cuando los proyectos salen tenemos la oportunidad de trabajar un tiempo en conjunto. Pero muchas veces estos grupos digamos, un proyecto permite postular otro proyecto y permite postular otro proyecto, y así podemos generar una línea de trabajo un poco más estable, permanente con eso. Dentro de los desafíos que nosotros visualizamos, o que al menos algunos de los grupos que trabajamos visualizamos, hay tres elementos que son bastante comunes. Uno es la energía, el otro es el agua y el otro es la vida. Trabajar con procesos donde existe una fuerte componente biológica es más complejo que trabajar con procesos estándar. Los sistemas vivos tienden a adaptarse, tienden a interactuar, tienden a generar problemas y que son a veces insospechados. El agua siempre está, es increíble, pero está en todos lados cuando trabajamos con procesos con vida. Y la energía, bueno, eso ni hablar, es un tema bastante común. Quiero mostrarles cómo estas tres variables interactúan dentro de todo lo que me ha tocado hacer. Quizás una de las primeras aproximaciones que tuve fue trabajar con efluentes con agua servida. Y se generaron un montón de publicaciones con eso y algunos proyectos Fondesit, proyectos para capturar recursos, y a través de eso implementamos algunos reactores donde la idea era limpiar el agua utilizando bacterias. Dentro de las bacterias hay dos bacterias principalmente que están, unas son las amonio oxidantes y la otra las nitrito oxidantes. Las amonio oxidantes oxidan el amonio a nitrito y las otras oxidan el nitrito a nitrato. El problema es que después el nitrato hay que reconvertirlo a nitrito para poder convertirlo en nitrógeno gaseoso. Por eso es muy interesante aquí cortar el proceso cuando se está generando el nitrito y mantener esta población de bacterias, las nitrito oxidantes, en forma muy reducida, usando las condiciones ambientales lo más desfavorables para ellas. Esto funciona bastante bien y la verdad es que a nivel de laboratorio lo hemos hecho nada más, nunca hemos salido a limpiar agua en plantas de afuera, pero es impresionante lo que hoy día, cómo hoy día este tema está cobrando cada vez más importancia. Tenemos un montón de agua que se envía directamente a los efluentes se llenan de amonio, el amonio evita que prolifere la vida y básicamente es un tema de que estamos contaminando todos los canales y fuentes de agua. En ese sentido hay esquemas que son mucho más simples. Aquí el problema es energía. Cuando uno genera este proceso de aquí es aeróbico, hay que inyectarle oxígeno significa inyectarle oxígeno al agua significa hacer burbujas abajo del agua, significa meterle no sé, aireadores, y los aireadores es mucha energía que se ocupa. En algunos procesos, en otros países, en lagunas artificiales, me acuerdo en Florida, por ejemplo, habían un montón de lagunas artificiales, y en todas las lagunas artificiales habían unos como sifones al medio que tiraban agua para arriba y el agua caía en la laguna. Eso no es solamente de bonito, tiene un proceso de oxigenar el agua para que se produzca este proceso químico que es que se reproduzcan estas bacterias que lo que hacen es reducir el el amoníaco a nitrito. Y la verdad es que ahí hay una tremenda oportunidad. Esos sistemas se pueden implementar con paneles solares.
deberíamos empezar a hacerlo para evitar que nuestros ríos y lagos se transformen en zonas muertas, mantenerlas vivas. Otro de los temas, bueno, esto es algo que trabajamos con Doris Sáez. Doris ya habló de esto, que tiene que ver con trabajar con comunidades rurales, implementar sistemas de bombeo eficiente, donde con sistemas de control predictivo se optimice el uso de un recurso que es bastante escaso, que es el agua y la energía. ¿Por qué el agua en las comunidades? Porque la verdad es que el agua es un recurso comunitario. Si uno hace un hoyo y bombea agua, el agua que escurre por abajo en las napas subterráneas no conoce de los límites de los vecinos arriba. Por lo tanto, si un vecino hace un hoyo y bombea de su pozo, lo más probable es que esté usando la misma napa que estoy usando yo. Y si coloco un sistema solar y hace calor y hay sequía, yo voy a ocupar todo el agua y no le voy a dejar nada al vecino. Entonces los problemas de usar en forma indiscriminada los recursos naturales como el agua subterránea van a generar problemas sociales. Bueno, ese tipo de problemas hay que usarlos desde un punto de vista de colocar sistemas de uso, no solamente pensando en microredes, donde la energía es para toda la comunidad, sino que también el uso de los recursos subterráneos también tiene que ser para toda la comunidad. Hay algunos artículos que están aquí, los pueden ver con más detalle si quieren revisar los artículos. No tengo ningún problema después en poder conversar y trabajar, bueno, y desarrollar esa idea un poco más a fondo. Otro de los temas que trabajamos bastante es monitoreo de ganado. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Bueno, tiene que ver, según mi entender, hay algo que le afecta mucho a los ganaderos, sobre todo los productores de leche, que es que si una vaca se salta un celo, hay que alimentarla durante todo un periodo estral y esa vaca no está produciendo la cantidad de leche que debería producir. Prácticamente está produciendo un remanente de leche que es de la última aparición. Y eso es un problema porque eso les afecta directamente en el bolsillo. Para eso hay un montón, hay varias herramientas para identificar celos y también cojeras un poco menos herramientas hoy día. Y esto tiene que ver con tres cosas. Las vacas son las unidades productivas. Hoy cada día las condiciones laborales están más complejas en los campos. Los celos los expresan principalmente en la noche, las cojeras en todo el día, pero el celo en la noche. Una vaca que está coja, además, camina menos y se alimenta menos y se va a bajar de peso y va a producir menos por el hecho de no caminar mucho. Y en ese sentido encontramos que una de las cosas más interesantes era no solamente localizar las vacas, como en un trabajo que hicimos por allá por el 2010, que fue uno de los trabajos pioneros en utilizar técnicas de IoT para el ganado, sino que empezar a identificar otros tipos de movimientos que son indicadores de cojera y de celo. Este problema es bastante típico. Por ejemplo, las montas ocurren en la noche. Nosotros a través de las señales, hoy día es posible ver a través de los acelerómetros que están montados en el collar, ver cuándo ocurre un patrón que es típico de la monta. Sin embargo, si el collar está puesto un poco más hacia la cabeza, está puesto un poco más hacia abajo, si está girado, todas esas las mediciones que vienen de los acelerómetros que están instalados aquí, que en realidad que son unidades inerciales, tal como las que le colocan a los avioncitos, generan problemas. Entonces nosotros en uno de los proyectos que está empezando ahora vamos a trabajar con sistemas de autocalibración de esos acelerómetros para diferenciar un poquito esta parte y hacer que los detectores de movimiento sean independientes del tipo de acelerómetro instalado y de cómo está ubicado el acelerómetro en el collar. O sea, si hay obsolescencia tecnológica, utilizando este tipo de herramientas podría
pasar de largo. E incluso hay una patente aquí, que está en Brasil. Bueno, otro de los ejemplos, o otro de los temas en los cuales trabajamos en la calidad de fruta, la idea aquí es que incorporamos una serie de instrumentación dentro de los canastos de recolección de fruta. Cuando hablamos de fruta, aquí hablamos de fruta de alta calidad, fruta que tiene alto valor afuera, por ejemplo, los arándanos, las frutillas, etcétera, que tienen que recogerse a mano. De hecho, en Perú hay una producción fuerte de arándanos. Este es un sistema con el cual empezamos, que usamos unos módulos XP con tecnología Zigbee. Hoy día estamos utilizando tecnología LoRa aquí con un gateway LoRa. Y aquí hay algunos papers que explican mejor este tema. La idea es que si nosotros centramos la medición en el canasto y lo separamos en todas las etapas por las cuales pasa el canasto, podemos ver que las variables que estamos midiendo en el canasto cambian de distintas formas según la etapa. Cuando estamos recolectando la fruta, el peso que está midiendo el canasto empieza a aumentar hasta los 3 kilos. Después, cuando espera, prácticamente, él espera aquí, con el canasto lleno, básicamente pasa un tiempo largo. Aquí está sometido a una temperatura, no a vibraciones, aquí están las vibraciones. Y después en el transporte hasta el packing, donde se pasa por una cámara de frío, por un túnel de frío. Aquí las temperaturas bajan, la que está más arriba y la que está más abajo bajan en forma independiente. Hay dos niveles de temperatura medio en el canasto. Y después el canasto, bueno, se vacía y después vuelve de nuevo a la cosecha. Esto permite poder identificar cómo ha sido tratada la fruta. Por ejemplo, esta fruta pasó prácticamente 1 hora y media esperando para ser recogida, para ser transportada, desde que se recogió. Esto puede ser harto, sobre todo si la temperatura a la cual está es alta. En este caso no era tan alta, eran 18 grados, pero si la temperatura es un poco más alta, esa fruta ya empezó con un grado de deterioro. Después, cuando llega a packing y se empaca y queda dentro de container con frío, no es tanto problema, pero tiene que pasar aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses hasta llegar al mercado destino. Si tiene un deterioro inicial, ese, por muy ralentizado que esté, igual sigue ocurriendo hasta que al llegar al mercado destino llegan frutas malas, y eso puede hacer que todo el container se rechace y el productor tenga que pagar por la disposición de la fruta en el mercado destino. Bueno, otro ejemplo es medir la calidad del aire. Esto no tiene que ver con el campo, pero sí tiene que ver con el uso de sistemas altamente distanciados entre sí. Por ejemplo, aquí nosotros hicimos unos sensores de calidad de aire con unos sensores Sensirion. En realidad probamos como 3, unos plantados, unos Sensirion y otro Honeywell. Y aquí le pusimos un sensor de humedad y temperatura, principalmente porque todos los sensores miden bien hasta cierta humedad, sobre todo todos los sensores de calidad de aire que se basan en scattering de luz, miden bien hasta los 85, 90 a 95%, dependiendo del fabricante, de las especificaciones del fabricante. Entonces, es interesante medir la humedad para poder saber si las mediciones son buenas o no. Aquí tenemos un mapa de la ciudad de Temuco y tenemos el despliegue de un montón de estos dispositivos. Hay un par de publicaciones ahí también. No en este caso, no de todo este despliegue, pero esto nos permitió hacer una cosa muy simple. Imagínense que aquí hay 3 días consecutivos. La calidad del aire, los puntos rojos ya son muy malos. 2 días que hizo frío, la calidad del aire empeoró mucho, pero después llovió y la calidad del aire mejoró notoriamente. Son ese tipo de cosas que hay que podemos hacer hoy, que se pueden hacer hoy día, que se necesita mucho más cooperación para seguir haciendo.
A mí me gustó mucho esta definición que hicieron en la Universidad de New England en Australia, que de smart, sostenible, administrable, accesible, tecnologías rurales accesibles, administrables y sostenibles. ¿Sostenible en qué sentido? En el sentido de que se puedan funcionar en el largo tiempo, que sean accesibles en el sentido de que se puedan instalar, incluso para pequeños. En ese sentido me hizo mucho, creo que el trabajo que presentaron anteriormente me parece espectacular en el sentido de lograr hacer que estas tecnologías sean accesibles. Cuando trabajamos con seres vivos, bueno, son complejos. Cuando trabajamos, por ejemplo, con los sensores de scattering de luz, no nos imaginamos que las arañitas iban a hacerse un nido de tela de araña y con eso un montón de nuestros sistemas se sellaron. Las tomas de aire para hacer la medición de scattering de luz se sellaron más o menos como un 20% de los que instalamos. Las vaquitas empezaron a comerse, a mordisquear los collares de las otras vacas porque les pareció interesante, no sé, la textura, no sé qué cosa, pero empezaron a mordisquear los collares. Son cosas que pasan cuando uno trabaja con sistemas en terreno. Y la verdad es que es un costo que hay que asumir. Pero principalmente el costo de trabajar con sistemas en terreno pasa por los desplazamientos, toda la parte logística es caro, y eso a nosotros nos ha generado problemas bastante altos, bastante grandes de poder mantener estos proyectos funcionando. Quizás trabajar con el tema de procesar agua, donde se utilizan con reactores locales acá, es mucho más fácil porque no hay que ir desplazarse durante todo un día para llegar a las instalaciones donde están y poder hacerlas que funcionen. Pero el impacto social es maravilloso ver a la gente, cómo se participa, cómo se incorpora. En temas de comunicación, bueno, hay muchas cosas que aprenden los chicos que tienen que ver con las conexiones Y cuadrado C, las UAR, las SPI, de cómo se conectan los distintos tipos de sensores, cómo se conectan los nuevos sensores con el servidor a través de Zigbee, LoRa, con MQTT, instalar un servidor Mosquito, por ejemplo, un servicio Mosquito con un broker y con todo el tema de suscripción de datos, me parece que aprenden muchísimo los chicos. Eso nos permite llenar bases de datos. A nosotros nos gustaría ir ya al concepto de data lake con la cantidad de datos que generamos, pero la verdad es que son pequeñas bases de datos todavía. No, llegar a un data lake significa tener un montón de información para poder identificar patrones más grandes, hacer data analytics de gran volumen, visualizar la información. Pero hemos hecho algunas cosas con visualización de información y con identificación de patrones utilizando estos datos que están en servidores. También es posible incorporar técnicas de control supervisor de alto nivel. A bajo nivel, siguen habiendo problemas bastante grandes. Nosotros lo que tenemos es un nuevo sensor, pero la robustez de la programación a veces no es tan... bueno, cuando uno la prueba en el largo aliento y en sistemas que están desplegados en terreno, aparecen después de harto tiempo algunas cosas que empiezan a generar líos. Por ejemplo, cuando un sensor se muere, cómo eso genera problemas en el resto del circuito y de la programación. Otro problema es la estrategia de despliegue. Quizás este es un tema que ni siquiera lo tratábamos antes, pero cuando nosotros desplegamos los sensores en la ciudad, empezamos a trabajar con dos conceptos ahí que nos pareció súper interesante. El primero era ver qué tan dispuestos estaban los ciudadanos en participar, es decir, oye, colócame el sensor en mi casa. El sensor tiene un pequeño panel solar, prácticamente no es invasivo, lo único que hace es conectarse a la red Wi-Fi de la casa. Y la cantidad de datos es muy pequeña. Pero también no podemos
sentarnos en eso, sino que también había que colocar otros sensores en lugares que son propios de la municipalidad, por ejemplo, escuelas, sistemas de salud, etc. Y eso hace que el despliegue sea un poco variado. Hay que colocar algunas normas de a dónde interesa después para hacer todo el data analytics, etc. Pero eso es muy similar a cuando nosotros instalamos los dispositivos en el campo, cuando instalamos sensores de humedad, sensores de temperatura de suelo, de humedad de suelo, etcétera, que hay que identificarlo en distintas partes, o dentro de un invernadero incluso, donde colocamos la información, los nodos finales. Bueno, ahí hay un tema que hay que trabajarlo un poquitito, porque no todos los puntos tienen conexión directa con el servidor de el router, por ejemplo, el router LoRa u otro tipo de router. Por otro lado, cuando trabajamos con dispositivos de este tipo, nosotros nos damos cuenta que están tremendamente subutilizados. Tenemos un procesador, un microprocesador adentro que es capaz de hacer cosas. En el tema de las vacas, por ejemplo, nosotros hacemos reconocimiento de patrones. La identificación de los movimientos se hace directamente en el collar. Y inicialmente lo que hicimos fue sacar todos los datos y asociarlos con video, de modo que hacer que un montón de nuestros alumnos marcaran, etiquetaran los videos donde hay un inicio de caminata, un fin de caminata, un inicio de monta, un fin de monta, etc. Y después asociar eso con identificar sistemas de clasificación, ajustar los clasificadores. Pero una vez que estaban ajustados los clasificadores, los metimos dentro de los collares mismos. Y ahí los collares hacían la identificación de los movimientos, y eso es lo que envían a través de un canal, el LoRa, que es un canal de bajo ancho de banda. Uno no puede enviar toda la cantidad de datos que está generando por una IMU. Otro problema que es bastante fuerte es la identificación de fallas. Nosotros cuando tenemos problemas los sensores, lo ideal es estar revisando si los sensores son confiables. Y también pasa eso por generar sistemas de autorreparación o de autocalibración. En algunos casos, por ejemplo, en la IMU podemos generar sistemas de autocalibración porque el vector de gravedad siempre apunta hacia abajo, porque el norte siempre está hacia el norte, etc. Y con eso podemos recalibrarlo. Incluso podemos colocar algunos sistemas de control local dentro de estos sensores. Bueno, pero eso no es solo, no es suficiente, también tenemos que ir a la energía. Y cuando hablamos de energía, yo sé que hay muchos que generalmente piensan que la energía son las grandes cantidades de energía. Y es cierto, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, para bombear agua necesitamos harta energía. Y ese es uno de los temas donde más energía se utiliza. En el caso de limpiar estanques, por ejemplo, hay que bombear agua y tirarla hacia el cielo para que caiga y genere burbujas. Igual necesitamos harta energía. Pero en el caso de los sensores también necesitamos pequeños sistemas de carga de energía. Nuestros pequeños paneles, nuestros pequeños sensores, lo ideal es que tengan un sistema de recuperación de energía. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a generar, hacer más procesamiento local, los microprocesadores empiezan a ser más demandantes en energía. Y una batería, por mucho manejo que le hagamos para que dure harto, igual vamos a necesitar apoyarla con algún tipo de inyección de energía. En ese sentido, hemos trabajado con pequeños paneles y sistemas donde la idea es reducir el gasto de energía para que nos duren más, pero igual es un problema que seguimos teniendo. No las grandes cantidades de energía, sino las pequeñas cantidades de energía. ¿Y eso por qué es un problema? De hecho, lo visualizamos en nuestros celulares. La cantidad de basura electrónica que se está generando es muy grande. Si uno usa una pila más pequeña o hace que esa pila dure más, se bota menos basura electrónica. Las baterías son una de las basuras electrónicas más grandes que hay. Y en ese sentido un dispositivo podría durar harto más si tenemos un sistema de inyección de energía de energy harvesting.
Y los sistemas de manejo de energía hacen que estos sistemas puedan durar más tiempo. Eso es importantísimo. No es llegar y cambiarlos. Cuando uno ha desplegado, no sé, 50 sensores a lo largo de la ciudad, no es llegar a irlos a cambiar todos los días o cada cierta cantidad de días. Si uno tiene 50 vacas con collares, no va a tener la oportunidad de cambiar los collares todos los días. Los watchdogs son fundamentales para poder asegurar que el sistema siga andando, que se resetee solo cuando el sistema se queda pegado. El problema es que se quedan pegados, que siguen gastando energía y se pueden agotar las baterías directamente. Entonces, y aparte de que dejan de hacer el tema que estaban haciendo. La activación por evento, nosotros normalmente lo que hacemos es activarlos cada intervalos regulares de tiempo, pero no necesariamente es lo mejor. Muchas veces es conveniente hacer las dos cosas. Tener un reporte diario y también cuando hay eventos enviar información. Así nos aseguramos de que el sistema está funcionando y el resto del tiempo está durmiendo, está apagado. Por otro lado, también tenemos que manejar los sensores y administrarlos y programarlos en bajo consumo. Las IMU, los sensores de temperatura, de presión, de humedad, todo eso se pueden administrar y gestionar la forma en que operan. Todo eso hoy día lo estamos generando lo hemos ido adoptando e incorporando en la mayoría de los proyectos que hacemos, pero siguen siendo desafíos permanentes para todos y en todo el tipo de cosas que hacemos. Afortunadamente hemos metido a colegas de distintas disciplinas, de distintas partes, muchos colegas de la misma Universidad de la Frontera en la cual trabajamos nosotros, pero también colegas de otros lados. Por ejemplo, Doris, en el caso de Chile trabajamos con gente de la Universidad del Biobío, con la Universidad la Universidad de Talca, en Curicó, y la verdad es que hemos hecho cosas que a nosotros nos han mantenido activos y ocupados y nos ha generado harta productividad en publicaciones, que es lo que nos permite postular a proyectos para poder seguir generando recursos para poder mantener estos nuevos proyectos. La verdad es que es la única forma que nosotros podemos hacerlo aquí. Bueno, mi agradecimiento va generalmente a todos los grupos que han permitido los desarrollos mostrados aquí, a nuestros alumnos, nuestros estudiantes, sobre todo los de pregrado y posgrado, y es espectacular la forma desinteresada en que ellos se incorporan a trabajar en estos proyectos. Eso es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu interesante presentación. Ahora preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden exponer acá. Ya. Carlos, yo, bueno, aprovecho de preguntar, o sea, muy interesante y me hace todo el sentido todos los proyectos que que tú presentaste. Yo en particular igual soy del sur, así que conozco más o menos ahí la realidad allá, el tema de los arándanos y cultivo, el tema de las vacas, del ganado, etcétera. Entonces mi pregunta es ¿cómo ha sido la respuesta de las compañías que se dedican a eso para apoyar estos proyectos? Porque yo me imagino que para ellos de todo sentido, pero me gustaría saber qué respuesta han tenido en ellos, ¿les interesa o no? ¿Están dispuestos a poner lucas? Si puedes como hablar de eso. A ver, te cuento, no sé, para los que no son de Chile, en Chile tenemos a nivel de investigación dos fuentes importantes. Uno son los proyectos tipo Fondesit y por otro están los proyectos tipo Fondef. Los tipos Fondesit son más de investigación pura y en ese sentido a ti te miden por la productividad, la cantidad de publicaciones que tienes y la propuesta tiene que tener una fuerte componente científica y ahí no es absolutamente necesario el apoyo de empresas. Sin embargo, los otros proyectos los FONDEF son de investigación aplicada. Se requiere ahí hacer un partnership
una empresa o con varias empresas. Y ellos tienen que ponerse no solamente con dineros valorados, sino que a veces con platas frescas. Nosotros hemos tenido un muy buen respaldo por parte de las empresas productoras de arándanos, bueno, con algunas. La verdad es que es imposible meterse con todas, pero sí con y con una asociación de arandaneros y un montón de otras empresas para el proyecto de los de Smart Beans. Igual para el proyecto de las vacas tuvimos una muy buen apoyo de productores de leche. Sin embargo, el tema es que para poder seguir manteniendo estos proyectos de esa forma hay que seguir postulando, y la postulación no significa que tú tienes adjudicada la siguiente etapa. Para eso hay que trabajar, y a veces es desgastante el tema de estar postulando. Es uno de los temas más desgastantes que tenemos nosotros. Como que hay que estar continuamente sembrando y después ejecutando para poder finalizar el proyecto. Entonces, la verdad es que hemos tenido una muy buena acogida, pero ha sido un trabajo muy arduo. No es fácil, no es directo decir vamos a hacer un proyecto y el proyecto va a salir aprobado. Tú sabes que la tasa de aprobación de los proyectos FONDEF es de alrededor de un 25%, es más baja que de los FONDESIP, que es de un 35%. Y hacer un proyecto de eso te piden hacer prácticamente un libro en cada uno de esos proyectos. Entonces, bueno, y hay que reconocer de que los otros que presentan proyectos son muy buenos. Entonces, hay un tema de que hay que seguir haciendo eso. Es parte de nuestro trabajo, de nuestra pega. Y el hecho de tener una red como esta, una organización como esta, permite incorporar otras miradas a veces, miradas extranjeras que hacen que estos proyectos, que a los evaluadores les haga mucho más sentido. Bueno, eso. Gracias por tu respuesta. ¿Alguien más quisiera preguntar algo más? Bueno, acá está el Daniel. Dice que está sin micrófono, pero quería consultarle a Carlos, según tu experiencia, ¿qué tecnología recomienda? ¿LoRa, Zigbee, Sigfox u otra? Teniendo en cuenta precio, disponibilidad en Chile y rendimiento. Bueno, respecto de la Zigbee ya está afuera. No sé, no conozco algunos desarrollos nuevos en Zigbee. Sí he visto hartos desarrollos en LoRa, funciona muy bien, y Sigfox también, pero el soporte de Sigfox que hay hoy día, bueno, Sigfox está licitado, uno tiene que pagar un fee que es bastante poquito, pero igual hay que pagar un fee, igual que con el LTE, que son licitados. En cambio, con LoRa existen dos variedades, una que es licitada y otra que es abierta. La que es abierta básicamente no tienes que pagar, tienes que colocar sí un router para poder identificar tus paquetes y recogerlos y meterlos dentro de la red. Eso es lo que hemos hecho nosotros, básicamente por un tema de que después estos sistemas hay que ver una forma de transferirlos y que operen en el largo aliento. La verdad es que no conozco un operador de Sigfox que se haya mantenido mucho tiempo, que te dé la confianza. Tienen que haber algunos, quizá en otras zonas de Chile, pero el tema es que tiene que haber cobertura y tiene que haber confianza. Son dos cosas que son importantes. Y básicamente instalar hoy día un router LoRa no ha funcionado bien. Ahí, por ejemplo, los routers rack son espectaculares, lo hemos probado, funcionan muy bien, tienen un alcance genial. Okay, gracias, Carlos. Yo tengo una preguntita. Adelante, Guillermo. Sí, una pregunta y una sugerencia, digamos. Con respecto a LoRa, nosotros estamos viendo por ahí algunos parajes que no tienen nada, ni señal de celular, ni Wi-Fi, ni nada, y estamos viendo eso. ¿Hasta qué distancia ustedes lo han probado y creen que es confiable? Y
Y la segunda, nada que ver, relacionada con lo que decían recién de los proyectos. Nosotros, bueno, acá es bastante similar. Tenemos una línea más de investigación y otra más de aplicación, lo cual cuesta mucho ganarlas. La plata tampoco es mucha la que te dan y no es solamente postular, sino después administrarlo con la universidad también tiene su burocracia que te saca las ganas de hacer este tipo de cosas. Y últimamente nos hemos inclinado más por postular a cosas internacionales, y triple E o otros financiamientos donde es mucho más rápido la ejecución y hasta ganarlos. ¿Ustedes han tenido experiencias de esas también? Mira, no sé si parto con la primera pregunta, con el Lora. Nosotros hemos trabajado con estos routers montados en un trípode en el suelo a 2,5 metros de altura, y hemos tenido, bueno, hemos hecho mapas de cobertura en terrenos de arándanos con alta vegetación, incluso con cerezo entre medio, y hemos llegado a alcances de 900 metros, donde los paquetes llegan sin tener, bueno, justamente en el borde del RSSI que permite eso, con un poquito de holgura. Yo diría que hasta 1 kilómetro fácilmente. Si ese router se eleva más, a una distancia, no sé, unos 30 metros de altura, yo creo que fácilmente se alcanzan los 30 metros que hablan en la literatura. Pero bueno, eso es lo que hemos hecho nosotros, y los diagramas de cobertura nos han funcionado espectacular, incluso en lugares donde teníamos bueno, teníamos bastantes dudas por la densidad de la vegetación. ¿Ya? Respecto de las postulaciones a fondos extranjeros, nosotros hemos postulado algunos sin éxito. Con la IEEE no hemos postulado todavía, quizás lo vamos a hacer luego, pero en este momento estamos llenos con las postulaciones que tenemos. De hecho, en un proyecto estaba sacando ¿cómo se llama? Esto del comité ético científico, que te hacen prácticamente hacer un proyecto nuevo aquí. Es horroroso. Pero es la gracia de trabajar en sistemas multidisciplinarios o transdisciplinarios, que tú trabajas por ello. Yo en este caso estoy trabajando con vacas. Bueno, hay gente que trabaja con bacterias y otras cosas que también lo obligan a hacer eso para ver el nivel de bioseguridad que hay. Pero son temas que son propios de cada una de las iniciativas. Respecto del trabajo con gente en las comunidades, con Dori hemos optado a trabajar directamente con fondos de un basal, un fondo basal que existe, que es el ICSI, de Ingeniería de Sistemas Complejos, el Instituto de Sistemas Complejos en Ingeniería, que ese es un proyecto macro muy grande que se proyecta a nivel de varias universidades y les dan una cantidad de plata para operar y para generar, ¿cómo se llama eso? Prototipos para poder después postular a otros proyectos más grandes. Y los otros han sido proyectos FONDEF y FONDESIT, básicamente. Yo no participo en muchos porque mi capacidad no me da, normalmente estoy en 2 o 3, pero eso ya es harto para mí. Sí, uno tiene que medirse también. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Yo, Carlos, algo súper cortito. Respecto al proyecto que mencionaste, calidad del aire, que resulta que hace unos días acá se me acercó una colega de medicina que ella tiene sensores para medir la calidad del aire. Tiene 8 sensores. La idea es tener más. Y me dice que, bueno, son sensores, digamos, comerciales, que se enchufan, etcétera. Entonces me pareció decir que los sensores que usan ustedes están energizados con paneles fotovoltaicos. Si es el caso, ¿ustedes lo desarrollaron o lo compraron? ¿O cómo es, digamos, si nos puede dar características respecto a eso? Sí, bueno, te voy a compartir la presentación para mostrarte eso. A ver, ¿dónde estaba eso? Ups, creo que se me paró.
Sí, ahí se ve. ¿Dónde estaba? Aquí era. No, esto lo desarrollamos nosotros. A ver, no, este de acá es. Este lo desarrollamos nosotros. La verdad es que es como extraño eso de hablar de que el sensor lo desarrollamos nosotros, porque en realidad el sensor es un sensor Sensirion, que es un sensor de Suecia, que lo produce la empresa Sensirion de Suecia, ¿Ya? que es de scattering de luz. Funcionan bastante bien, hay que conectarlo a un microprocesador. En este caso usamos un MP32, ¿cuánto es? SP32, que tiene un Linux, básicamente un Linux embebido muy básico, y se conecta vía I²C. También se conectan vía I²C lo de temperatura y humedad, y estos se conectan vía internet a la red, y vía un protocolo MQTT coloca el registro de datos cada un minuto dentro de una base de datos, donde esa base de datos después tiene asociada se capturan esos registros, se meten a una base de datos. Creo que es una Influx la que usamos, ¿o no, Chino? ¿Una Influx? No, perdón, no fue una Influx, fue una de las otras, la MySQL, que es bastante básica también. Y de ahí se capturó y se metió a... ¿Cómo se llama este otro? El dashboard se llama ThinkBoard. Es una plataforma estándar para poder mostrarla. Estos se replicaron, se hicieron montones, porque este tipo de sensores es barato. La verdad es que estaban recién saliendo cuando empezamos, que era el 2019. Era una nueva tecnología de estos sensores de scattering de luz. Estaban los típicos, que eran los chinos, los plant tower, que no nos daban mucha seguridad en términos de la precisión, que hay un montón de paper con los plant tower. Y también habían otros Honeywell, pero nosotros decíamos, oye, estos sensores funcionan bien, pero veamos qué tan bien funcionan en el largo aliento y en exteriores. El problema no es medir en interiores, en interiores facilito, pero en exteriores tienen que aguantar condiciones de temperatura, de humedad, de lluvia, etc. Y en ese sentido, eso fue lo que hicimos. Entonces les pusimos un pequeño panel solar aquí para poder realimentar esta. Aquí va aquí está solamente el contenedor de una batería 18650 de 3,7 volts, que básicamente eso es. Ya. Y se hizo todo con tecnología abierta, como te fijas, es todo tecnología abierta. De hecho, eso es lo que usamos. Oye, muchas gracias. Yo, bueno, si es que sigo conversando con esta colega, quizás después me comunique contigo para pedirte mayor información. O sea que hoy día hay algunos dispositivos que miden en interior y hay algunos que miden en exterior, me parecen bien y que funcionan con unas fuentes que existen, que guardan los datos, etc. Pero nosotros estábamos trabajando en ese tiempo con una visión de que queríamos hacer algo distinto. Exacto. ¿Ya? Ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, al parecer no. Ok, muchas gracias a Carlos y Guillermo por sus presentaciones y a todos por asistir. Y bueno, nos vemos el próximo lunes de 3 a 5 y ahí terminamos las últimas series de seminarios internos con los últimos expositores que nos quedan, ¿ya? Así que durante el día les voy a mandar el nombre de las charlas de los expositores del próximo lunes. Así que gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana y gracias nuevamente a Carlos y a Guillermo por sus excelentes presentaciones. Así que estén bien, cuídense. Gracias. Chao, chao. Chao, Gracias. Bien. chao, que estén bien, Gracias, chao, Claudio. chao. Bueno, chao, chao.